¿Alguna vez te has preguntado por qué una parte tan grande del Nuevo Testamento fue escrita por un solo hombre? Me refiero al apóstol Pablo. Sus cartas, también llamadas epístolas, son fundamentales para la teología cristiana. Pero, ¿por qué escribió tanto? ¿Qué lo motivó a tomar la pluma una y otra vez? Hoy vamos a explorar las razones detrás de la increíble producción literaria de Pablo. Para entender esto, primero, tenemos que situarnos en el contexto del primer siglo. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era un perseguidor de cristianos, pero todo cambió tras su encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco. A partir de ese momento, su vida dio un giro de 180 grados. Se convirtió en el misionero más apasionado del cristianismo primitivo, viajando por todo el Imperio Romano para plantar nuevas iglesias. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Imagina la situación. Pablo viaja a una ciudad como Éfeso u Corinto. Pasa meses, a veces años, enseñando, predicando y estableciendo una pequeña comunidad de creyentes, pero eventualmente tenía que marcharse para llevar el evangelio a otros lugares. ¿Y qué pasaba con esa nueva iglesia? Quedaban solos, como polluelos recién salidos del nido. Enfrentaban persecución, falsas enseñanzas, conflictos internos y todo tipo de desafíos. Pablo no podía estar en todas partes a la vez, pero su corazón de pastor no los abandonaba. Así que, ¿cuál era la solución? Las cartas eran el principal medio de comunicación a larga distancia en aquella época. Eran el equivalente a nuestros correos electrónicos, llamadas de Zoom o mensajes de texto. A través de sus epístolas, Pablo podía seguir pastoreando, enseñando y corrigiendo a las comunidades que había fundado. Una de las razones principales para escribir era la necesidad de corregir errores y resolver problemas. Tomemos como ejemplo la primera carta a los Corintios. La iglesia de Corinto era un auténtico caos. Había divisiones, orgullo espiritual, inmoralidad, pleitos legales entre creyentes, e incluso desorden en la cena del Señor. Pablo se enteró de estos problemas y les escribió una carta muy directa y pastoral. En ella aborda cada uno de estos asuntos, les recuerda los fundamentos del Evangelio y los llama al arrepentimiento y la unidad. Sin esa carta, esa iglesia probablemente se habría desintegrado. Otra razón fundamental era combatir las falsas enseñanzas. En el primer siglo, surgieron muchos grupos que intentaban distorsionar el mensaje de Jesús. Por ejemplo, los judaizantes insistían en que los gentiles convertidos debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser salvos. Esto era un ataque directo al corazón del Evangelio de la gracia. Pablo escribió la carta a los Gálatas con una pasión arrolladora para combatir esta herejía. Les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Les recuerda que la salvación es solo por fe en Cristo, no por obras de la ley. Esta carta se convirtió en un pilar de la Reforma protestante siglos después, precisamente por su clara defensa de la justificación por la fe. Además de corregir y combatir herejías, Pablo escribía para enseñar y profundizar la doctrina cristiana. Sus cartas no eran solo para apagar fuegos, también construían los cimientos teológicos de la fe. Piensa en la carta a los romanos. Esta es, sin duda, su obra maestra teológica. No la escribió para solucionar un problema específico en Roma, ya que él no había fundado esa iglesia. Más bien, es una exposición sistemática y profunda del plan de salvación de Dios, desde la pecaminosidad universal del hombre, pasando por la justificación por la fe en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, hasta el plan de Dios para Israel y la Iglesia. Es un tratado teológico que ha moldeado el pensamiento cristiano durante 2000 años. También escribía cartas muy personales y llenas de afecto. No todo era teología densa o corrección severa. La carta a Filemón es un ejemplo perfecto. Es una carta corta, dirigida a un amigo, sobre un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que se había convertido al cristianismo con Pablo. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo de vuelta, no como un esclavo,
sino como un hermano en Cristo. Es una joya de diplomacia, ternura y una aplicación práctica del Evangelio a las relaciones sociales. Nos muestra el corazón pastoral y amoroso de Pablo en lo mismo. Vemos en las cartas a los filipenses o a los tesalonicenses. La carta a los filipenses está llena de gozo y gratitud. A pesar de que Pablo la escribió desde la cárcel, les agradece por su apoyo y los anima a vivir en unidad y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Son cartas que revelan una relación profunda y personal con las iglesias. Pablo los amaba genuinamente, y ellos a él. Y no podemos olvidar las circunstancias de Pablo. En gran parte de su ministerio, lo pasó viajando o en prisión. La cárcel, paradójicamente, le dio tiempo para escribir. Cartas como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son conocidas como las epístolas de la prisión. En lugar de hundirse en la desesperación, Pablo usó ese tiempo de confinamiento para seguir sirviendo a las iglesias a través de sus escritos. Desde una celda, su influencia se extendió mucho más allá de lo que podría haber alcanzado físicamente. Su celo por el Evangelio era tan grande que ni las cadenas podían detenerlo. Otra razón importante era la necesidad de organizar y dar instrucciones prácticas. En sus cartas a Timoteo y Tito, conocidas como las epístolas pastorales, Pablo les da instrucciones detalladas sobre cómo organizar la iglesia, cómo elegir líderes cualificados, obispos y diáconos, cómo tratar a los diferentes grupos dentro de la comunidad y cómo mantenerse firmes en la sana doctrina. Son manuales de liderazgo eclesiástico que han guiado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, si resumimos, ¿por qué escribió tanto Pablo? Primero, para pastorear a distancia, cuidando de las iglesias que había fundado. Segundo, para corregir problemas morales y de comportamiento, como en Corinto. Tercero, para combatir falsas enseñanzas que amenazaban el Evangelio, como en Galacia. Cuarto, para enseñar y profundizar la doctrina cristiana, como en la carta a los Romanos. Quinto, para expresar afecto personal y dar consejos prácticos, como en la carta a Filemón. Y porque su situación, a menudo en prisión, le dio la oportunidad de hacerlo. Pero hay una razón que subyace a todas las demás, en su inmenso amor por Cristo y por la Iglesia. En 2 Corintios 11, después de listar todas las dificultades que había sufrido, naufragios, azotes, peligros, añade, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esa era su carga, su pasión. Cada carta que escribió era un reflejo de esa preocupación. No escribía por ambición personal o para crear una obra literaria. Escribía porque amaba a Dios y a su pueblo, y quería verlos crecer firmes en la fe. Lo increíble es que estas cartas, escritas para situaciones específicas en el primer siglo, han trascendido el tiempo y el espacio. El Espíritu Santo las inspiró de tal manera que siguen hablando a nuestras vidas hoy. Los problemas de orgullo, división, inmoralidad y falsas enseñanzas no han desaparecido. La necesidad de entender la gracia de Dios, de vivir en el Espíritu y de amarnos unos a otros, sigue siendo tan relevante como entonces. Así que la próxima vez que leas una carta de Pablo, ya sea Romanos, Efesios o Filipenses, recuerda que no estás leyendo un antiguo documento polvoriento, estás leyendo el corazón de un pastor apasionado, un teólogo brillante y un misionero incansable, cuyas palabras inspiradas por Dios fueron escritas para construir la Iglesia de Jesucristo. Y esa Iglesia somos tú y yo. Gracias por acompañarme en este viaje para entender mejor la obra del apóstol Pablo. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre las Escrituras, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.